Bueno, primero felicitar a Héctor, a la Casa de Ana Frank y a quienes tuvieron la iniciativa de organizar esta jornada, pero felicitarlos por todo el trabajo que hacen. Venimos acompañando y hemos declarado este año de interés de la Cámara de Diputados el trabajo que hace la Fundación, porque nos parece importantísimo y tiene mucho que ver con el empuje personal que Héctor y los compañeros que la dirigen le ponen en situaciones ahora, en los últimos años, por lo menos que no acompañan tanto a este tipo de iniciativas pedagógicas y de trabajo. Y contarles, yo voy a tratar de ser breve para ver si le dedicamos un tiempo más al debate de qué papel juega esto en el sistema educativo. Pero sí que es parte, lo que traje es un trabajo, un artículo que escribimos en un proyecto conjunto que tenemos con universidades de Italia, de España y de Reino Unido, paradójicamente, donde estamos discutiendo los temas de la memoria respecto de las situaciones traumáticas que viven las sociedades. El argumento, la excusa fue Malvinas. Se empezó con el tema de Malvinas, cómo se trabajaba en Reino Unido y en la Argentina el tema de Malvinas, pero después apareció la Guerra Civil Española. Después se incorporaron universidades de Chile, también por el tema del terrorismo de Estado. Acá también se incorporó el tema del terrorismo de Estado, y en Italia también universidades que toman toda la herencia de la Segunda Guerra Mundial para analizar, y se publicó un libro que por ahora está solamente en inglés, así que le traje el artículo en español a Héctor para que después lo puedan difundir, con artículos de todas estas universidades. Se hizo en Bolonia hace poquito un encuentro de presentación de ese libro, que lo hicimos en la oficina, en el lugar de Humberto Eco, justamente donde él daba clases en la universidad, que ya eso solo en memoria del siglo XV, es una cosa increíble, pero que estuvimos ahí. Pero yo no voy a hablar desde la pedagogía, aunque va a tener mucho de pedagogía. Voy a hacer una breve introducción desde el punto de vista de la sociología de la educación, que es el tema que yo trabajo, como la colega que habló recién en su testimonio, a quien queremos mucho y valoramos enormemente el trabajo que hace. La verdad que me impactó escucharlas, había leído el libro y ahora escucharlas me impacta muchísimo tener ese valor, el coraje para poder hacerlo, ¿no? Así que todo nuestro reconocimiento. Bueno, ¿tiene que trabajar la escuela estos temas o no? ¿No? Es una cuestión, la pregunta es esa. Es obvio para nosotros, para otros dirán, nos estamos metiendo en política, no estamos poniendo a los chicos en situaciones traumáticas, no hay un drama ahí, la escuela tiene que tomar posición. Toma partido, la escuela es no neutral. Digamos, y esta es la discusión fundamental de la sociología de la educación. ¿Cuál es el papel de la educación? La mitad de la biblioteca dice que no, que lo que tiene, ¿no?, más bien desde los que leyeron a Durkheim y demás, más bien tiene que transmitir no los temas polémicos, aquellos temas que hacen a lo que sería el ethos de una sociedad, los ejes básicos, y no meterse en esa cuestión. Es la que distribuye, que diría Durkheim, ¿no?, que transmite de generación en generación la cultura de una sociedad. Como no puede transmitir todo, y se transmite lo más importante que una generación le quiere dejar a otra a través del diseño curricular, digamos. Lo coloca en el sistema educativo y lo transmite. Digo, desde otra perspectiva, de una perspectiva teórica diferente, lo que diría es que en realidad no pasa eso. Lo que pasa es que se selecciona una parte de la cultura. Hay un arbitrario cultural, dirían Bourdieu y Passerón, por ejemplo. Yo no puedo transmitir toda la cultura de una sociedad, sería imposible. Entonces selecciono una parte, y la pregunta es, ¿quién selecciona esa parte? No, es decir, si yo parto de la idea de Durkheim, que en realidad la educación es lo que genera una fuerza centrípeta frente a lo centrífugo que es la sociedad, entonces lo que hace es unir y poner valores comunes a una sociedad que si no se disgregaría, ¿sí? Es decir, trata los valores centrales y que son comunes. La otra parte preguntaría, ¿hay valores comunes en la sociedad o hay valores diferenciados de acuerdo a las distintas miradas, los distintos sectores, los distintos poderes que se juegan? Entonces, si nosotros partimos de esta segunda mirada, que es de la que partimos nosotros, que se selecciona un arbitrario, una parte de esa cultura, por ejemplo, la cultura de los hombres y no de las mujeres. Digo, para dar un ejemplo muy claro, ¿dónde está la historia de las mujeres? ¿No? ¿Cuántas mujeres estudiamos en la historia nosotros? Desapareció. No cabe duda de que
quien elabora, los que diseñan la mirada de la historia, tiene una mirada claramente machista. No, ¿aparecen? Claro, hay otros que pueden tener otra mirada, pero los que elaboran el currículum históricamente seleccionan una parte de esa historia. Entonces, la discusión es que si seleccionan una parte de la historia, entonces yo empiezo justamente con un párrafo de Alicia en el País de las Maravillas, que le pregunta a Alicia, entonces, ¿cuál es la clave? Pregunta Alicia, y le contesta, la clave, querida Alicia, es saber quién escribe la historia. Entonces, el elemento principal, en este caso, sería quién diseña el currículum. Entonces, van a estar estos temas en la memoria, o no, respecto de quién diseña el currículum. Esta es la cuestión central que tendríamos que discutir. Ahora, no, bueno, o sí, después hablaremos, discutámoslo si es el gobierno de turno. Ningún gobierno llega en poco tiempo a cambiar los diseños curriculares. Los diseños curriculares son mucho más permanentes y deben estar más cerca de lo que se pensaba en 1853 de lo que se piensa ahora un gobierno particular. Las historias de la educación son de larga duración. Pero para introducirnos en la cuestión, yo tomaría una opinión de Adorno. Adorno tiene un libro que el elemento central dice, si nosotros vamos a decir un objetivo de la educación, si hubiera que elegir un objetivo de la educación, es que Auschwitz no se repita. No existe otro objetivo más importante para la educación que Auschwitz no se repita. Y él mismo dice, es tan básico esto que estoy diciendo que parecería innecesario decirlo. Sin embargo, pensaba él en su momento, es cada vez más necesario. Bueno, él dice algo así como que el pathos, la pasión de la escuela, su seriedad moral, radica en el hecho de que ella es la única que puede trabajar en modo inmediato, si se toma conciencia de ello, en superar la barbarie por parte de la humanidad. Me refiero al extremo, al prejuicio delirante, a la represión, al genocidio, a la tortura. Sobre esto no puede quedar la menor duda, ¿no? Entonces, si hubiera, yo te recuerdo mucho lo que, cuando fue el debate, ¿se acuerdan? Que después se hizo una película, Bowling for Columbine, el asesinato, un chico que entró y mató, y el otro día le preguntaban a los profesores, ¿cómo no se dieron cuenta que este tipo iba a venir con un sobre todo, y abajo del sobre todo iba a traer un arma, y mató no sé a cuántos compañeros? Y los profesores contestaron, yo no salía de mi asombro, decían, ¿y cómo íbamos a imaginar? Era muy bueno en matemáticas, era muy bueno en lengua, jamás nos imaginamos que él podría. Entonces, ¿qué transmite la escuela? ¿Qué transmite una escuela? Que puede ser un genio en matemáticas y en lengua, y al mismo tiempo matará a 20 compañeros, ¿no? Entonces, ahí me parece que está el eje central de lo que nosotros tenemos que discutir. Y este arbitrario cultural, es decir, quienes tienen, como decíamos recién, los hombres y no las mujeres, la capacidad de definir lo que transmite el sistema educativo, plantea cuáles son los silencios, ¿sí?, y cuáles son las memorias. La escuela enseña tanto por lo que enseña como por el currículum oculto, por lo que no enseña. Y nosotros, y en este sentido es lo que quiero plantear en el debate, ¿por qué las voces de los testimonios tienen que estar? Porque nosotros tenemos una enseñanza en nuestra escuela basada en una mirada del silencio sobre muchos aspectos. El núcleo central, el origen de nuestra educación, tiene que ver con construir una nación, que es la 1420, con construir una nación en un país donde más de la mitad de los habitantes no eran argentinos, y los que eran de pueblos originarios poco tenían que ver con la tradición argentina, construir una nación casi ficticia en aquel momento donde no la existía y que fue llevada a cabo a partir de la escuela. Entonces la escuela tiene presencias y tiene ausencias a partir de ese modelo de nación. Sí, para nosotros la 1420, hay que decirlo, es una genialidad, es una cosa fabulosa, es sensacional. Piensen ustedes que es 1884, al mismo tiempo que nosotros tenemos la 1420, que obliga a los chicos a ir a la escuela. Brasil, acá al lado, tiene esclavismo. La esclavitud se terminó en Brasil en 1888, así que mientras que nosotros
exigimos ir a la escuela, ahí prohíben ir a la escuela. O otros países de América Latina como Cuba todavía ni siquiera se habían independizado de España, no tenían un sistema educativo nacional, y nosotros aquí ya lo hacemos. Pero esa idea de educación de la 1420 es la idea de construcción de la nación. Nosotros subimos y bajamos la bandera todos los días. Descriamos próceres, los que venían de afuera no tenían los próceres nuestros, ni San Martín, ni Belgrano. Había que crearles una historia común a los que no tenían una historia común, y había que crearles también un proyecto común a los que no tenían un proyecto común. ¿Cómo hacía uno, si era mapuche, para saber si estaba del lado chileno o del lado argentino? Si tenía cultura guaraní, para saber si estaba en Brasil, Uruguay, Paraguay o Argentina. Había que crearles esa nacionalidad, ¿no? Y imaginemos en el norte lo mismo. Entonces, por ejemplo, nuestra educación se basa sobre un silencio, sobre el silencio de la historia de los que vivían acá, y sobre el silencio de un genocidio, que fue el genocidio de la colonización respecto a los que vivían acá. Así que la base, el sustento fundamental del diseño curricular de la Argentina, el currículum es el modelo de nación, por llamarlo, sintetizarlo de alguna manera. El modelo curricular está basado sobre silencio, está basado sobre falta de memoria, está basado sobre una construcción artificial de una realidad que parecía ser nacional, pero no era nacional. ¿Por qué? Porque era la del puerto de la ciudad de Buenos Aires, la de la pampa húmeda, ¿no? Composición tema la vaca, ¿no? Está claro que el eje central era el puerto, la ciudad. El 90% en 1864, el 90% de los argentinos viven en el campo, pero todas las lecciones son como de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, los que recuerdan o vieron algún libro de aquella época, sin lugar a duda está asignado así. Yo quiero ser muy sintético para que tengamos, a la una tenemos que terminar el mayor tiempo sobre esto, en esta cuestión de cómo se legitima ese conocimiento. Bueno, hay un arbitrario, yo selecciono una parte. Primero tengo que hacer esa parte como el todo. Lo otro no tiene que existir. Los testimonios de los pueblos originarios no tienen que existir, porque si existen irrumpen en el todo. Entonces lo que hago no es un debate, sino que desaparezcan, ¿no? Ese testimonio, y pensemos en estos testimonios que escuchamos hoy, no tienen que estar, porque si están, son disruptivos respecto del orden que yo estoy transmitiendo. La segunda forma de legitimación está puesta en lo que se llama el trabajo pedagógico. Una cuestión es la selección arbitraria de los contenidos pedagógicos, y la segunda es el trabajo pedagógico. Por ejemplo, ¿quién me enseña a través del silencio, a través de la falta de memoria, a través de la exclusión, de que la mujer no es importante en la historia? Si viniera Bolsonaro a enseñarme, yo dudaría, ¿no? Si viniera Feynman, el periodista, a enseñarme, yo dudaría. Pero quien me enseña que la mujer no es importante en la historia es una mujer que está haciendo la historia enseñando. Es impecable. Alguien hizo el diseño curricular, alguien hizo los contenidos, otro lo transformó en diseño curricular, otro lo transformó en plan de estudio, pero eso es entregado a una mujer que transmite una cultura machista. ¿Cómo voy a desconfiar de la mujer? ¿No? Digo, está fuera de la historia de los pueblos también. Yo voy a decir, hay silencio respecto de la historia de los pueblos, pero quien me lo enseña es una trabajadora que está casi excluida de la sociedad, porque los docentes, por nuestras condiciones laborales, estamos casi en el borde de la inclusión y de la exclusión. Entonces, ¿cómo voy a desconfiar de que me está hablando a favor de los poderosos? ¿No? Si viene un poderoso a hablarme, desconfío, pero quien está haciendo la transmisión, entonces lo que hay, porque esto es para que pensemos los que somos docentes, lo que hay es una profesionalización, o tratar de trabajar con una profesionalización que parece neutral de un trabajo que en el fondo no es tal, sino que es hacer uso de una autoridad pedagógica ahí, a través de un trabajo pedagógico que tiene un castigo pedagógico. Es decir, yo te enseño que la mujer no es importante en la historia, pero después te lo tomo, y si puedo te lo tomo de memoria, y si no sabes repetir, entonces te castigo. ¿En qué termina el trabajo pedagógico? En la capacidad de castigo que tiene la escuela. ¿Castiga al chico? Sí, lo hace repetir, le pone una mala nota, y castiga a la familia que después no se va de vacaciones porque el pibe repite. Entonces, en realidad hay una presión familiar también, reforzando la autoridad pedagógica de un trabajo pedagógico, de un arbitrario cultural, que genera esta cuestión que es fundamental de transmisión
de un tipo de cultura, de un etos de una cultura. Digo, esto me parece que está, podríamos incluso, ahora voy a dar algunos elementos, pero terminar acá, y esto sería lo fundamental para discutir. Discutir quién hace la historia, quién escribe la historia, quién diseña el sistema educativo, cómo es el proyecto cultural y cómo es que se realiza ese trabajo pedagógico. Yo sé que esto que estamos discutiendo tiene una contraparte. Bueno, yo puedo decir, ahora vamos a enseñar otra cosa, porque por eso me parece importantísimo lo que escuché recién, la poca parte que escuché recién de los testimonios. Vamos a enseñar otra cosa, y ahora se trata de estudiar de memoria la historia de las mujeres, estudiar de memoria la historia de los oprimidos, estudiar de memoria la historia de los reprimidos, etcétera, etcétera. Es decir, yo quiero decir, no se trata solamente de incluir, sino cómo se incluye. Porque hay cierta forma de transmitir de memoria que destruyen la memoria. Es decir, ¿cómo trabaja la escuela estos temas? En primer lugar, los tiene que trabajar. Yo traje también, no lo voy a leer acá, pero bueno, esto lo discutimos nosotros cuando se discutió el debate de la Ley de Educación Nacional. Fue todo un año, se discutió, hubo 2 jornadas en las escuelas, fue obligatorio. Se debatió qué temas sí o sí tienen que estar en la escuela. ¿Por qué? Porque en realidad en la Argentina no hay un currículum nacional. No existe, pues es un país federal. La Constitución de 1853 ya dice que cada provincia es la que determina los contenidos. Entonces no había contenido nacional. Entonces fue un debate. ¿Incluimos contenidos o no incluimos contenidos? ¿Hay cosas que tienen que aprender todos los argentinos o no? O como la Constitución le da a la provincia, solamente a la nación, y al Congreso le da la estructura del sistema educativo. Todo lo demás se tiene que definirse en la provincia. Y no fue un debate fácil, empezamos sin ponerlos y terminamos poniéndolos. Pero se incluyó dentro de la ley, por ejemplo, un punto específico que dice el ejercicio y la construcción de la memoria colectiva. Esto está en la ley, es obligatorio, sea la provincia que fuere. El ejercicio y la construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en todos los alumnos y alumnas reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos en concordancia con puesto en una ley específica. Entonces, no es que ya ahora está puesto, es obligatorio. Si no lo hace el gobierno nacional habría que discutir. Mira, hay una ley que dice esto, como también que otros temas más incluyó. Se incluyó Malvinas, o sea, y los pueblos originarios. Sí, que había provincias que lo tenían y otros que no. Una discusión, no podemos discutir si hay educación intercultural bilingüe, si hay que tener son preexistentes a la nación, si hay que tener una política o no. Esto está prescripto ya en la ley y son temas que debieran tratarse. Pero hay una manera de destruir estos temas cuando lo trata la escuela, que es aprenderlos de memoria. Es decir, yo cambio una manera de ver la historia por otra manera y la enseño exactamente de la misma manera. Y esto es lo que me parece a mí que es lo que tenemos que debatir todos los que ya estamos de acuerdo con que esto hay que incluirlo, porque la primera discusión es, ¿lo incluimos o no lo incluimos? Si me meto en el tema del terrorismo de Estado, no estoy metiéndome en la política, no estoy hablando y eso es una historia muy actual. Entonces, este es un debate en las escuelas hasta el punto que las docentes o directoras o directores que introducen estos temas son sancionados. Todos los años leemos que en alguna provincia y hasta en la ciudad de Buenos Aires son sancionados los que meten estos temas, porque hay algún padre que dice mi padre o él mismo fue torturador o fue genocida o fue militar y dice, no, se está haciendo política en la escuela, se está criticando la dictadura. Quiero decirle que nosotros hicimos una revisión, ya estoy hablando del año 2003, de todos los libros de lectura y todos los manuales, y los libros de lectura y los manuales no distinguían dictaduras. Muchos no eran dictaduras de gobiernos democráticos. Era una sucesión de gobiernos donde no estaba aclarado si era democrático o dictadura. Así que ese mismo concepto, porque ¿qué pasa? Cambian los gobiernos, porque alguien decía, bueno, el gobierno de turno no. Cambia el gobierno y cambia la tapa del libro. Porque los libros eran los mismos de los de la dictadura. Lo que cambia es el nombre de la materia. No sé, en mi época se llamaba moral y civismo. ERSA, cuando es el nombre de la materia que más cambió, cambia el nombre, pero el contenido después sigue lo mismo, porque nadie enseña lo que no sabe. Entonces, si yo no cambio los saberes docentes sobre estos temas y cómo trabajar estos temas, es muy difícil que eso después se aplique. Pero hay muchos libros, yo no voy a instalar, pero para mí es el tema central y el más...
interesante es cómo se incluye o qué tipo de trabajo se hace, porque el riesgo es la historia de bronce, el riesgo es el archivo, ¿no? Ir a la ficha y contarlo de memoria. Y ahí me parece que hay muchas ideas, ustedes los que son docentes sabrán más que yo, pero las que plantea Mériès o Jasun, que me parece que son fundamentales del tema de lo que ellos llaman la transmisión lograda. Yo creo, Héctor, que este es el tema, digamos, que usted, digamos, que acá lo trabaja muy bien, que es cómo transmitir, porque nadie puede transmitir la vivencia de Ana Frank mejor que el diario de Ana Frank. Ningún chico puede introducirse más al nazismo o lo que fue esa época que la lectura del diario de Ana Frank, ¿no? Con él, en su momento, con el Ministerio, hicimos un acuerdo para que en todas las bibliotecas esté este libro, con Eudeva, porque realmente nos parecía fundamental para comprender en profundidad que chicos y adolescentes, jóvenes, puedan introducirse. Lo que dice Mériès sobre la transmisión lograda, se trata de aquella transmisión que ofrece a quien la recibe un espacio de libertad y una base que le permite abandonar el pasado para mejor reencontrarlo. La transmisión de este tipo de saberes y conocimientos no se puede realizar en forma mecánica. No puede concebirse en forma de una duplicación de idénticos como la que va implícita en muchas formas de enseñanza. Supone una reconstrucción por parte del sujeto de saberes y conocimientos que ha de inscribir en su proyecto y que los ha de percibir en la medida que entiendan que contribuyen a su desarrollo. El objetivo del trabajo de nuestro como docentes, trabajo pedagógico, es poner a disposición de las nuevas generaciones tanto el conocimiento de los procesos sociales históricos como los sentimientos de los mismos, los dolores, los horrores, los sueños y las esperanzas por las cuales se ha transitado. Pero si alcanzamos la transmisión lograda, deberemos también generar las condiciones para que con ese conocimiento y sentimiento puedan decidir transitar caminos diferentes a los que hemos andado nosotros. El derecho a cuestionar o a reelaborar sobre nuestro legado, por supuesto, incluye el derecho al olvido o el derecho a la negación. Pero ahora como derecho y no como resultado de la ausencia que impone el vacío producido por la falta de memoria. Lo que hay que conocer es el testimonio. Una vez que uno conoce el testimonio, hay cada uno puede tomar la decisión. Hay que conocer es qué pasó, o distintas miradas de lo que pasó en última instancia. Si nosotros queremos transmitir y dejar grabado en una mirada sola, entonces no estamos produciendo la transmisión lograda, estamos produciendo la transmisión de lo que nosotros queremos y repitiendo, aunque cambiando los contenidos, repitiendo la forma. Entonces no se trata de cambio de contenidos. Si queremos trabajar el tema de la memoria, queremos trabajar el tema del horror, queremos trabajar el tema del dolor, ¿cómo se transmite el dolor? ¿Cómo se transmite el horror? Bueno, por eso también es la transmisión del sentimiento. No es una transmisión de memoria, ¿no? No le tomo la Constitución para saber si quiere la democracia. Lo que tengo que hacer es una escuela profundamente democrática que genere en su convivencia cotidiana, que tiene mucho más que ver, insisto, con el currículum oculto a veces que con el currículum visible, la posibilidad de transformar la realidad. La vez pasada estaba recordando en talleres que hemos hecho con los docentes, y termino con esto para la idea de la importancia del testimonio, y más de testimonios desobedientes, porque ahí transmite la doble sensación. Una maestra que contaba, hacíamos desde Flaxo, en aquel momento yo trabajaba en Flaxo, hacíamos talleres sobre la enseñanza de la historia, sobre estos temas justamente. Entonces una maestra de tercer grado nos dice, mira, yo estaba enseñando la época de Rosas, y en un momento yo estaba hablando de que en la época de Rosas no había libertad de pensamiento. ¿Qué pasó? Todos los chicos, hasta que un chico levanta la mano y dice, señorita, eso no es posible. ¿Por qué?
Dice, puede no haber libertad de decir, pero pensar yo pienso lo que quiero. Chico, haber pensado, si usted sabe, imagina lo que yo pienso de usted, no hay problema. Pero... Y a la maestra le pareció muy bien, y lo felicitó. Pero otro chico levantó la mano. Dijo, no es así. Dijo, si yo no sé que eso es un ropero, no puedo pensar que eso es un ropero. Esa fue la conclusión de ese taller. Si yo no sé que está ese derecho, no puedo exigir ese derecho. Si yo no sé que está ese testimonio, no puedo saber lo que pasó ahí. Primero tengo que saber, tiene que estar presente, e insisto, no de memoria, sino a través de testimonios, a través de análisis, a través del dolor, ¿no? Hay toda una cultura respecto de los museos, cómo transmitir, salir del viejo museo para cómo transmitir los museos, y habrán estado ustedes en algunos de ellos en Europa o en Estados Unidos, y algunos ya acá, que transmiten el sentimiento del dolor en la vida de quienes lo tuvieron, cuando uno ve la pila de los zapatos, cuando uno ve esas películas, cuando uno en Alemania ve al Museo Judío, cuando camina en esas caritas de hierro, serán que gritan, ¿no? Cuando uno ve la opresión, transmitir el sentimiento también es importante, pero si no se sabe, si no se conoce que existe, que está, no se puede entonces tener opinión respecto a eso y saber que está. Me parece que ese es el papel de la escuela, no es otro. Insisto, primero, la ley lo dice, entonces decimos, bueno, ya está, lo resolvimos porque hay una ley que dice que eso tiene que estar incluido. No es que esté incluido, sino cómo está incluido y cómo los docentes trabajamos, cómo que solo podemos transmitir lo que pensamos, pero también lo que sentimos y lo que conocemos. Entonces, ¿cuál es nuestro sentimiento respecto al terrorismo de Estado, a la tortura, al nazismo? Porque todo recién lo hablábamos en el recreo, también con Jacqueline. La cuestión no empieza como no empezó de repente con matar 20 millones de judíos o lo que fuera. Empieza, ¿no?, con la desigualdad, con creer que esa desigualdad genera derechos a unos sobre los otros, y empieza la discriminación, empieza por las pequeñas cosas. Entonces, en esas pequeñas cosas también es la escuela que tiene que rescatar la posibilidad de transformar. Bueno, hasta acá simplemente, y tenemos un ratito para las preguntas.